Justo cuando parecía que por fin le estábamos ganando la partida a la inflación, va y estalla un conflicto a miles de kilómetros que podría cambiarlo todo por completo. Así que, vamos a ver, ¿qué tiene que ver la geopolítica con nuestras finanzas personales? Pues como veremos, mucho más de lo que parece. Y es que por un momento la cosa pintaba bien, ¿verdad? Parecía que la inflación global por fin se estaba relajando. Llevábamos años viendo cómo los bancos centrales subían los tipos de interés para frenar esa escalada de precios y bueno, poco a poco parecía que la estrategia funcionaba y la situación se estabilizaba. Pero de repente surge un nuevo problema. Y no uno pequeño. Un nuevo conflicto en Oriente Medio amenaza con echar por tierra todo ese progreso y, lo que es peor, con provocar una nueva oleada de subidas de precios a nivel mundial. Claro, la gran pregunta aquí es cómo es posible que una guerra que ocurre tan lejos pueda afectar de verdad a lo que cuesta llenar la cesta de la compra. Pues la respuesta corta es que sí y mucho. Y ahora vamos a ver exactamente cómo funciona ese mecanismo. Vale, para entender todo este embrollo, lo primero es fijarse en un punto muy concreto del mapa, un lugar que es literalmente el cuello de botella del petróleo mundial. Hablamos de un estrecho paso marítimo en Oriente Medio que es absolutamente crucial para la economía de todo el planeta. Estamos hablando ni más ni menos que del estrecho de Hormuz. Para situarnos, es ese canal estratégico que está justo entre Irán y los países del Golfo. Pensemos en él como la arteria principal por la que circula una parte enorme de la energía del mundo. Y aquí viene el dato clave, que es de verdad impactante. Un 20%, o sea, una quinta parte de todo el petróleo y el gas que viaja por mar en el mundo entero, tiene que pasar sí o sí por ese canal tan estrecho. Esto, claro, crea una vulnerabilidad tremenda. Y claro, ¿qué pasa en cuanto al conflicto se calienta un poco? Pues que las consecuencias son inmediatas. Empezamos a ver interrupciones en el transporte, ataques a barcos petroleros, y toda esa tensión hace que los mercados se pongan nerviosísimos. De hecho, el precio del petróleo no ha tardado nada en superar la barrera de los $100 por barril. Todo esto nos lleva directos al siguiente punto, que es el meollo de la cuestión, el alto coste de la energía. Porque, ojo, una subida del precio del petróleo nunca es algo aislado, es más bien como la primera ficha de un dominó que tira a todas las demás. La cadena de acontecimientos es bastante fácil de seguir. Primero, el conflicto se intensifica. Segundo, el precio del petróleo se dispara. Tercero, como consecuencia, los costes de transporte suben por las nubes. Y la última ficha del dominó, la que nos afecta a todos, es que los precios de todo lo demás también suben. A esto se le llama técnicamente inflación de costes. Y es que hay que pensar que la energía está metida en casi todo lo que consumimos. No es solo el precio de la gasolina para el coche, estamos hablando de la comida, que hay que transportarla, pero también de los fertilizantes para el campo, de los plásticos, de los productos químicos. Vamos, que toda la producción industrial se vuelve más cara. Y esta situación tan delicada nos lleva de cabeza al que es probablemente el mayor temor de cualquier economista. El peor escenario que se puede imaginar. Hablamos del temido fantasma de la estanflación. Porque aquí el verdadero pánico no es solo que suban los precios, que ya es malo, no. El miedo es a un cóctel económico mucho más complejo y francamente, mucho más peligroso. Y ese cóctel es la estanflación. A ver, para que se entienda bien, es una mezcla malísima de tres cosas a la vez. Por un lado, una inflación muy alta, por otro, que la economía no crece o incluso se contrae, o sea, recesión, y para rematar, un aumento del paro. Es un fenómeno que no se veía de forma tan clara desde las famosas crisis del petróleo de los años 70. De hecho, si echamos la vista atrás, el paralelismo histórico asusta un poco, la verdad. En los años 70 fue precisamente un conflicto en Oriente Medio lo que disparó la inflación a cifras de 2 dígitos y nos metió en una recesión profundísima. Hoy, el detonante es el mismo. Y claro, la amenaza de que la historia se repita es muy real, sobre todo porque partimos de un crecimiento global que ya de por sí estaba bastante flojo. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, hay una paradoja. Mientras la gran mayoría de la economía sufre en medio de toda esta crisis y esta volatilidad, siempre hay quien saca tajada. La pregunta es, ¿qué sectores salen ganando con todo esto? Pues la respuesta es bastante clara. Principalmente dos. Por un lado, lógicamente, las grandes compañías de petróleo y gas. Empresas gigantes como Exxon, Chevron o Shell ven cómo sus beneficios se multiplican. Y por otro lado, la industria de defensa. Es evidente, más conflictos en el mundo significan más demanda de armamento y material militar, lo que beneficia directamente a empresas como Lockheed Martin o Boeing. Vale, y llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Pues bien, básicamente se plantean tres caminos posibles para el futuro. Y todo, absolutamente todo, va a depender de un único factor, la duración de este conflicto. El primer escenario, el peor de todos, sería una escalada militar. Eso haría que los precios siguieran subiendo de forma brusca.
El segundo escenario, digamos intermedio, es el de una guerra que se alarga en el tiempo, un conflicto enquistado. Eso mantendría el petróleo caro durante un periodo muy prolongado. Y finalmente, el tercer escenario, el que todos desearían, es que se llegue a un acuerdo diplomático. Es la única vía que permitiría que los mercados se calmaran y los precios empezaran a bajar. En fin, la gran lección de todo esto es que la inflación no depende solo de las decisiones de un señor con corbata en un banco central. Depende y mucho de algo tan impredecible como es la geopolítica. Queda claro que una guerra a miles de kilómetros de casa puede acabar afectando directamente al precio de la gasolina, a lo que cuesta llenar el carro de la compra, al valor real del dinero que tenemos. Porque al final la conclusión es simple: cuando el mundo cambia, el bolsillo es el primero en notarlo.